¿Estás buscando un teclado ultra compacto que te permita usarlo sin perder ningún tipo de funcionalidad, con cualquier tipo de conectividad y una experiencia de uso sublime sin dejarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos un ROG que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ya que vamos a analizar un producto que, lejos de lo habitual, no es ni muchísimo menos un lanzamiento reciente, pero que una vez hemos analizado una versión que sí es reciente y nos ha otorgado unas experiencias de uso brutales, vamos a analizar el modelo anterior, que prescinde de algunas cositas, pero rebaja muchísimo el precio, cayendo prácticamente casi a la mitad, al no ser un producto de lanzamiento, y que bajo nuestro punto de vista puede merecer muchísimo la pena a la hora de adquirir un teclado compacto con un buen apartado de conectividad y con una muy buena experiencia de uso. Hablamos del ROG Falchion Ace. Ya analizamos su versión Low Profile, y en este caso es la anterior, que no es Low Profile, es un teclado mecánico normal, entre comillas, pero que bajo nuestro punto de vista es muy interesante y que comparte muchas cositas con este último modelo que ya pasó por nuestro canal. Como de costumbre, comenzamos un poquito por las especificaciones técnicas. Encontramos los switches ROG NX Mechanical Red con un accuracy del 100% que nos va a garantizar que, independientemente de cuántas teclas pulsemos al unísono o la ubicación de estas, se registren todas y cada una de nuestras pulsaciones, teniendo un formato 65%, pero con unas dimensiones que se caracterizan de un teclado 60%, es decir, en las dimensiones de un 60% vamos a tener un 65%, por lo que vamos a tener una columna extra de teclas y las teclas de dirección para poder exprimir al máximo todas las funciones de un 65% en un teclado un pelín más compacto y que ocupe menos espacio en nuestro setup o en nuestra mochila, teniendo unas dimensiones de 305,79 por 101 por 37,5 milímetros y un peso de 593 gramos sin el cable, teniendo conectividad cableada, teniendo conectividad USB Type-C y un pulling rate de 1000 Hz. Volvemos a los switches. Hemos dicho ROG NX Mechanical Red con un punto de accionamiento de 1,8 milímetros para garantizar una pulsación más rápida, requiriendo una fuerza de accionamiento inicial de 40 GF y para evitar pulsaciones accidentales que se amplía hasta los 55 GF para garantizar una respuesta de rebote perfecta, consiguiendo así una pulsación instantánea, suave y lineal. Además, estos interruptores nos llegan prelubricados para ofrecer una sensación de clic más suave, eliminando los ruidos de rebote de los resaltes, y con estabilizadores perfectamente ajustados y prelubricados para las teclas más grandes, como puede ser la barra espaciadora, las mayúsculas o el enter. Todo esto se compensa o se complementa con una capa de espuma insonorizante que absorba los ruidos metálicos molestos y nos ofrezca una acústica a la hora de teclear y una experiencia de escritura o de tecleo simplemente perfecta, impresionante. ROG en este apartado barre con prácticamente todas las marcas de la competencia, ofreciendo una experiencia de tecleo o de pulsación simplemente brutal y con una acústica muy comedida y muy premium. Además, encontramos el panel táctil lateral que vimos en el ROG Falchion Ace, que vimos en su versión Low Profile. Se trata de un panel táctil lateral en la zona izquierda que podremos usar para controlar ajustes como puede ser el brillo del sistema o del propio teclado, el volumen del sistema, o utilizarlo para grabar macros u otras acciones que nos permita tener un acceso directo incluso para el gaming. Además, en este teclado encontramos dos conectores USB Type-C en la parte trasera, uno en cada esquina, para que escojamos el que queramos para tener una mejor gestión de cableado. Además,
y esto obviamente no es todo, no vas a poner dos conectores solo para eso, sino que lo vas a poder conectar a dos equipos de forma simultánea y controlar los dos y poder pasar de uno al otro de forma muy rápida y sencilla. Esto nos parece especialmente interesante para aquellos streamers o creadores de contenido o gente que emite en directo que tiene un equipo para jugar y el otro para encargarse de toda la tarea de streaming y poder obtener así una mejor calidad de transmisión sin que se cargue demasiado el sistema que estás utilizando para jugar. Si pasamos a ver físicamente el teclado, encontramos un diseño en el que se aprovecha cada milímetro del frontal del teclado, teniendo una cubierta superior de aluminio que ofrece, como bien sabéis, un mejor tacto y refleja mejor los efectos de retroiluminación. Tenemos keycaps de PVT de doble inyección, que como bien sabéis es de lo mejor del mercado, al ofrecer un mejor tacto y evitar que se desgaste la serigrafía de las teclas con el paso del tiempo. Y por último encontramos también una doble serigrafía en la zona inferior, en el perfil inferior, que nos va a permitir localizar de forma muy rápida y sencilla todas las funciones extra que tiene el teclado asociadas a las teclas FN, como utilizar la banda superior numérica como teclas F, gestionar el brillo y hacer otro tipo de ajustes o acciones extras como el control multimedia con total rapidez y sencillez, pudiendo ubicar esas acciones de forma rápida y sencilla a simple golpe de vista. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos muchas cositas en común con la versión Low Profile, que cuesta unos 100 euros más aproximadamente. Como es una experiencia de uso simplemente brutal, la tranquilidad que nos dan esos switches ROG con una vida útil de hasta 100 millones de pulsaciones y un accionamiento perfecto, prelubricados con los estabilizadores preajustados y prelubricados también, la espuma acústica para obtener una sonoridad brutal con nuestro teclado. Tenemos ese panel táctil lateral que tan cómodo nos parece y tan práctico, y en el caso de que no lo uses, pues bueno, tampoco es que te estorbe. Tenemos el sistema de doble conectividad cableada para poder utilizarlo con dos equipos o gestionar el cableado de forma más cómoda. Nos incluye también una cubierta superior de plástico que podemos poner en la zona inferior para poder transportarlo de forma más cómoda y segura, o taparlo sobre nuestro escritorio para evitar que el polvo vaya haciendo mella en nuestro teclado. Materiales premium, un sistema de doble pata para inclinar el graderío y todas las bondades del sistema de software o del ecosistema de software de Asus ROG, en el que podremos sincronizar la retroiluminación y gestionar todos los ajustes del teclado de forma rápida y sencilla. En resumidas cuentas, tenemos un teclado ROG de gama alta con formato súper compacto, con los mejores materiales y especificaciones, con un precio que, por el simple hecho de no ser un lanzamiento reciente de este año, se ajusta bastante más a los presupuestos más acomodados. Y por todo esto, además de recomendarlo encarecidamente como un teclado compacto gaming de gama súper alta, lo recomendamos encarecidamente por esa bajada de precio y por esa experiencia de uso magnífica, otorgándole los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.